La filosofía presocrática. La filosofía presocrática tiene una cantidad de escuelas, entre ellas está la de Lea, la de Mileto. En este momento vamos a hablar de la escuela pluralista, o voy a hablar de la escuela pluralista. La escuela pluralista se funda por el filósofo Empédocles, que nace en el 492, muere en el 430 a.C. Una particularidad de este filósofo fue que se creyó inmortal y por eso se arrojó al volcán Etna y pues obviamente allí se pulverizó. Y para él las partículas del universo son inmutables, de eso está compuesto todo, de ahí la ley de Lavoisier en la física moderna que dice que la materia no muere sino que se transforma. El arqueo, el principio de Empédocles son 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Tierra, de la etimología de esta palabra es que viene del latín terra, seco, que significa lo seco. Agua, que viene del latín aqua y significa lo líquido. Aire, que viene del griego, como está escrito aquí en griego, aer, y significa atmósfera, viento, soplo. Y fuego, del latín focus, hogar, viene de hogar, de hoguera, caliente. Y el fundamento que da Empédocles para decir que estos 4 elementos responden al porqué de las cosas es que el mundo es una unión de partículas infinitas, una unión infinita de partículas. Y que cuando hay unión en estas partículas, que están determinadas por los 4 elementos, hay armonía en el universo, en el cosmos, en la naturaleza. A esto llama Empédocles la fuerza del amor, filia. En cambio, el odio, el neico, separa esas partículas, separa esos elementos y lo que se produce son desastres. Bien, entonces cuando el odio, el neikos, separa esos elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, entonces aparecen los famosos desastres de la naturaleza, los tsunamis, los temblores, las lluvias, las tormentas y desastres naturales. Igualmente, cuando no están esas partículas en su lugar en los organismos vivos, se producen también las enfermedades, los virus, las alergias, etc. Viene entonces la escuela de Anaxágoras, que en esta escuela ya no son 4 elementos, sino infinitos elementos. Él dice que los elementos se dividen infinitamente. Anaxágoras viene en el 500 y muere en el 428 a.C. El arqué de las cosas para este filósofo son las homeomerías. Y esa palabra viene del griego, como aparece aquí escrito, homeomería. Él tiene el alfa griega, la R que parece una P, pero entonces aparece como escrita casi en español. Ahí dice en griego homeomería, semejante a lo particular, aquello que tiene partes semejantes. Entonces las homeomerías, dice la distribución, la disposición y distribución de las cosas depende del nous de la mente universal, dice él. Las homeomerías son infinitas, dice, las cosas se dividen, las partículas se dividen infinitamente y cada parte es semejante a la que está, pero esas divisiones son infinitas. Y la distribución con la que esas partículas estén en el cosmos es lo que crea las diferentes formas de los objetos, de las cosas, de los seres en el mundo. Pero que esa distribución, que esa organización depende de un nous, que es la mente universal. Bien, entonces, ¿cuál es el fundamento que da Anaxágoras sobre las homeomerías? Él dice que el mundo es un compuesto de infinitas partículas denominadas homeomerías o espermata. Dice espermata, que significan gérmenes. Dice, toda cosa está compuesta de estas partículas, es decir, de gérmenes dependiendo de su ubicación
se dan las distintas formas de los objetos. Ahora viene la escuela atomista. Esta escuela fue fundada por Leucipo. Leucipo nace en el 460, muere en el 370 a.C. También está Demócrito, viene en el 460, 360 a.C., discípulo de Leucipo. Para ellos, el comienzo de todo el arqué de las cosas es el átomo. El átomo, la forma existencial de las cosas, depende de la distribución de los átomos en el cosmos. Algo muy parecido con Anaxágoras, porque él dice que las homeomerías, que la distribución y la organización de esas homeomerías depende de una mente universal. Contrario aquí, porque los átomos ya son materia, la mente universal es algo que no se puede ver y por lo tanto aquí no es Demócrito, no es materia, no es átomo. Entonces, por lo tanto, para Leucipo y Demócrito existen átomos y los átomos son materia. La palabra átomo viene del latín atomus, del griego átomos como sin cortar, como aparece escrito aquí en griego, atomón, sin cortar. Y el fundamento que dan ellos es que todo está compuesto de átomos, por ende de materia. Lo que existe es corpóreo y nada espiritual. Es decir, que la mente espiritual, el nous de Anaxágoras, no existe para los atomistas porque la filosofía de ellos es materialista. La materia se compone de átomos y el átomo es la unidad indivisible, por eso desde la etimología aparece sin cortar, sin división, lo mínimo en que se divide la materia es el átomo. Esta filosofía comenzó entre los siglos V y IV a.C. en Grecia.